Yo tengo una prima hermana que es ingeniera computacional y psicóloga de la Universidad Católica, muy interesada en la interdisciplina, especialmente en el uso de herramientas computacionales y matemáticas en el ámbito de las ciencias cognitivas, neurociencia e inteligencia artificial. Y entonces por allá por finales del año pasado, si mal no recuerdo, o a principios de este, apenas supo, me mandó un trabajo de un equipo que parecía revivir en cierta medida el anhelo que tenía Roger Penrose en los años 90 de poder identificar ciertos aspectos cuánticos relevantes, si no cruciales, en el cerebro para comprender el origen de la conciencia. El paper ya se publicó hace muy poco, en agosto de 2024 para ser precisos, en la revista Physical Review, y por estos días se está haciendo bastante viral en internet. ¿Es acaso la conciencia de naturaleza cuántica? Más específicamente, como plantean algunos que dice este paper, ¿es el entrelazamiento cuántico el que genera la conciencia? Estudiemos el asunto una vez más a la luz de la neurociencia atomista. Esta famosa idea de fenómenos cuánticos en el cerebro, como decíamos en la introducción, no es algo nuevo. La idea fue desarrollada antes por Roger Penrose, que para los que no lo conocen es un célebre físico del Reino Unido, gran colega y hasta incluso mentor de Stephen Hawking, que en el año 94 publicó Las sombras de la mente, un libro que generó gran revuelo en su momento y con el pasar de los años un mar de críticas de sus propios colegas, toda vez que Penrose sostenía que mientras las señales neuronales pueden comportarse como sucesos explicables en términos de la física clásica, las conexiones entre las neuronas estarían controladas a un nivel más profundo, donde debiera de existir una actividad en la frontera cuántico-clásica. De esta manera, el nivel neuronal que nos describen las representaciones habituales del cerebro sería una mera sombra, de ahí el título del libro, sombra de una actividad mucho más profunda, en donde debería de buscarse la base física de la mente. Vale decir que habría que buscarla nada menos que en el campo mecanocuántico que los humanos experimentamos como conciencia y libre albedrío. En particular propuso la teoría conocida como ORCH-OR, reducción objetiva orquestada, que sugería que los procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas podrían desempeñar un papel fundamental en la generación de la conciencia. Victor Stenger, por ejemplo, ha sido uno de los grandes críticos de esta idea. Hace ya más de una década escribió un artículo para el Huffington Post, lanzándose con todo contra la tesis de la naturaleza supuestamente cuántica de la conciencia. Stenger fue un conocido físico ateo de los Estados Unidos, que en su momento, con estas declaraciones venían a desbancar las espiritualidades New Age, que se han puesto tan de moda en el siglo XXI, porque la reflexión básica de estas espiritualidades alternativas es que si la naturaleza de la conciencia es cuántica, de alguna manera nuestro yo estaría conectado con los principios fundamentales del cosmos, atendido a que serían de la misma naturaleza, vale decir, de una naturaleza cuántica. Todos seríamos una y la misma cosa y todos estaríamos conectados a una supraconciencia cósmica. Pero además, decía Stenger, esta idea de la naturaleza cuántica de la conciencia suele tapizar también muchos libros de metafísica. Desde ya adelantamos que no sé qué clase de metafísica habrá estado hojeando Stenger, que en paz descanse, porque, por lo menos para la filosofía clásica, decir que la conciencia es de naturaleza cuántica es un despropósito total. Curiosamente, podemos decir que los cristianos tomistas y los físicos ateos, como el profesor Stenger, están de acuerdo en este punto, que la conciencia no es de naturaleza cuántica. Claro está en que difieren en su afirmación de lo que en realidad es. Para el ateo, la conciencia bien puede ser un fenómeno material, si es que abraza la corriente reduccionista, o bien inmaterial, pero sin atreverse a explicar al detalle qué entienden por eso.
pero que emergería de todas maneras de la materia, y luego se quedaría ahí, como enclaustrada, siendo espectadora del determinismo físico que rige al mundo macro, incluyendo a los fenómenos neurales, sin poder influir en ellos. Esto es lo que se conoce con el extraño nombre, y bastante pomposo, de emergentismo epifenomenológico. Stenger parecía abrazar esta posición que se desprende de su siguiente afirmación: que el abrumador paso de la evidencia tras 7 décadas de experimentación no muestra participación fundamental de la conciencia humana más allá de nuestra propia percepción subjetiva de cualquier realidad que exista allá afuera. Digo que esta afirmación es epifenomenalista toda vez que esta filosofía plantea que la conciencia no tiene un papel crucial en los procesos físicos, sino que sería una subproducción o epifenómeno de la actividad material. Según esta visión, el universo físico sigue sus propias leyes, sin la intervención de la conciencia humana, que solo acompaña como una percepción subjetiva sin capacidad de influir en los eventos físicos. Para los neurocientíficos tomistas, en cambio, los procesos de universalización, de elaboración de conceptos abstractos, así como la identificación de la experiencia subjetiva, la autoconciencia, la conciencia reflexiva, así como la existencia de las esencias de las cosas, dan cuenta de que la conciencia, que ellos llaman intelecto, no es ni de una naturaleza material macro, ni tampoco cuántica, sino que es de naturaleza lisa y llanamente distinta, una naturaleza inmaterial. Alguien podría considerar que la tesis de Penrose llega a la misma conclusión que los filósofos clásicos como Tomás de Aquino, toda vez que su teoría planteaba que la conciencia estaría basada en procesos cuánticos no computables, realizados por qubits, formados colectivamente en microtúbulos celulares, un proceso amplificado significativamente en las neuronas. El asunto es, ¿son esos procesos cuánticos no computables, al mismo tiempo no mensurables, y por lo tanto serían lo que los tomistas llaman inmaterialidad? Lo cierto es que no. La inmaterialidad clásica se comprende a partir de la naturaleza del proceso de universalización y también del volitivo. Recordemos lo que decía el genetista y biólogo evolutivo John Haldane en el siglo XX, que la inmaterialidad del pensamiento se implica por el hecho de que sus objetos son abstractos. En la percepción, la forma sensible es recibida en el sentido sin la materia original de su fuente, pero aún así bajo condiciones materiales del órgano sensorial. Pero cuando pensamos en las naturalezas universales de las cosas, estas diversas características se consideran como puramente abstractas y el contenido de mi pensamiento ya no refleja el órgano del pensamiento. Esto último es lo que el tomista llama como el paso del fantasma al intelecto agente y la posterior universalización en el intelecto posible. ¿Y por qué es importante entender esto? Es importante porque consiste en un punto donde el tomismo ofrece una visión radicalmente distinta de teorías como la de Penrose, toda vez que para los tomistas la inmaterialidad del pensamiento humano es ontológica, no una propiedad emergente derivada de procesos físicos avanzados. La no computabilidad penrosiana no es inmaterialidad tomista. La no computabilidad simplemente significa que los procesos no pueden ser descritos mediante algoritmos o reducidos a cálculos matemáticos precisos. Sin embargo, esto no los saca del ámbito del mundo físico. Para los tomistas, en cambio, la inmaterialidad se refiere a una cualidad ontológica. En ese sentido, la confusión podría venir del hecho de que ambos fenómenos no son mensurables, pero la inmesurabilidad de los procesos no computables es un problema intrínseco a la materia y a nuestras tecnologías. En cambio, la inmesurabilidad de los procesos inmateriales tomistas es una condición de su propia naturaleza, una limitación infranqueable de carácter ontológica. Dicho de otro modo, los procesos de Penrose ocurren en estructuras físicas concretas, vale decir, los microtúbulos neuronales, y aunque no computables, son parte del dominio físico, solo que en escala cuántica, y en principio deberían ser mensurables si es que se cuenta con la tecnología adecuada. Los procesos inmateriales tomistas, en cambio, ni con la mayor tecnología que sea posible crear en 1000 o 3 millones de años,
o antes de que el universo deje de existir, nunca van a poder ser medidos, porque es su naturaleza la que es distinta. No se trata de una limitante tecnológica ni de un obstáculo propio del sistema físico. Siendo así las cosas, los procesos de Penrose, aunque sofisticados, no escapan a un marco materialista. Por lo tanto, incluso si lograran explicar ciertos aspectos de la cognición, lo harían a un nivel cerebral, lo que Tomás llama sentidos internos y elaboración fantasmática, y no abordarían cuestiones como la inmaterialidad o trascendencia propios del intelecto y la voluntad, entendidos estos como facultades elevadas del alma. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente, y así poder acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes. Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Atomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología, e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free Will, nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. En definitiva, los procesos inmateriales, como los actos del intelecto o la voluntad, están más allá del alcance de la física, ya que no son fenómenos que pueden ser descritos por ecuaciones o algoritmos, y esto se ha entendido así desde el origen del tomismo. No se trata de un as bajo la manga para mantener la teoría vigente a la luz de la física y neurociencias del siglo XXI. Desde Aristóteles y su noción de la forma como principio de inteligibilidad, los filósofos escolásticos tomaron esta idea y la llevaron más lejos, explicando cómo el ser humano participa de la inmaterialidad a través de su capacidad intelectiva y volitiva, posición que permanece vigente en la actualidad en todos los círculos físicos y neurocientíficos tomistas alrededor del mundo, de tal forma que no se basa en argumentos ad hoc, sino que en una reflexión sistemática sobre la naturaleza de los procesos mentales y la experiencia humana que tiene literalmente milenios de antigüedad y refinamiento. Uno de esos refinamientos contemporáneos que apoyan fuertemente la tesis clásica se le conoce con el nombre de Kripke-Ross, que lleva el nombre de sus postulantes, el filósofo de la mente aristotélico-escolástico James Ross por un lado y el filósofo analítico Saul Kripke por otro. Pero volviendo a la supuesta naturaleza cuántica de la conciencia, el trabajo que vuelve a poner en la palestra a la cuántica a nivel cerebral en pleno 2024 y que lo relaciona con la conciencia, se trata de una investigación liderada por el físico de la Universidad de Shanghái, Yong-Kong Chen, quienes emplearon una técnica llamada electrodinámica cuántica de cavidades, una herramienta que se usa para estudiar la interacción entre la luz y la materia, entendiendo el concepto de materia a nivel físico, ¿ok? En términos muy sencillos, analiza cómo los fotones interactúan con sistemas confinados, como moléculas o estructuras específicas. En este caso, los investigadores estudiaron cómo las vibraciones de ciertos enlaces químicos pueden generar fotones entrelazados. Los enlaces bajo la lupa fueron conexiones que se dan en el cerebro
entre átomos de carbono e hidrógeno, que están presentes en las colas de las moléculas lipídicas. Estas moléculas forman parte de las membranas celulares, incluidas las vainas de mielina, que rodean las neuronas, unas capas aislantes que ya se sabía permiten que los impulsos eléctricos se transmitan de manera más rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Pero ¿qué es lo que encontraron de novedoso Yongkong Chen y sus colegas? Lo que descubrieron fue que esta vaina de mielina, que recubre las neuronas y en especial al axón de la célula nerviosa, actúa como una especie de cavidad cilíndrica que facilita la emisión espontánea de fotones y que estas estructuras precisamente permitirían que muchos de esos fotones estén entrelazados. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno donde dos partículas, como los fotones en este caso, quedan conectadas de manera que lo que ocurra a una afecta inmediatamente a la otra sin importar la distancia que las separe. Y resulta entonces que las neuronas tienen una gran cantidad de enlaces CH en sus moléculas. Esto significa que hay muchas fuentes posibles para generar fotones entrelazados en el cerebro. De ahí que los investigadores planteen que estos entrelazamientos podrían ser una especie de recurso cuántico que el sistema nervioso utiliza, identificando así una posible fuente para la actividad sincronizada de las neuronas. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿estos entrelazamientos cuánticos producen la conciencia? Y la respuesta, por mucho que le pese a los entusiastas de las redes sociales y a los divulgadores de revistas sensacionalistas, es no. El estudio sugiere que la actividad cuántica en las vainas de mielina y las moléculas de lípidos podrían ser clave para la sincronización neuronal, pero eso no significa que la conciencia sea cuántica, sino que el cerebro se vale de recursos cuánticos para coordinar su actividad física. Para concluir entonces, podemos decir que desde una perspectiva atomista, estos nuevos hallazgos no permiten afirmar que la conciencia se origine por entrelazamientos cuánticos, sino más bien ayudan a arrojar más luz respecto al correlato neural de la cognición, ayudando a comprender cómo funciona, por ejemplo, la elaboración fantasmática. Vale decir, la producción de imágenes sensibles originadas a partir de la información que llega desde el exterior y se procesa en los sentidos internos, pero no permiten entender lo que es el intelecto en sí. Así las cosas, tanto el proceso de universalización como la naturaleza de la autoconciencia, de la conciencia reflexiva, de la experiencia subjetiva y de la volición, se les sigue escapando a los físicos materialistas. Ellos no entienden por qué, pero los filósofos clásicos saben muy bien la respuesta desde hace milenios. Y si no le cree a Aristóteles ni a los tomistas, vaya e intente buscar en alguna parte del mundo material el concepto abstracto de triángulo. A ver si es que alguna vez lo encuentra escondido en algún rincón del planeta, de una galaxia lejana o hasta en las entrañas mismas de las fluctuaciones cuánticas. Los tomistas observarán gustosos sus infructuosos y necios intentos que perdurarán hasta la eternidad.